Bienvenidos a Pediatría Sin Vueltas, un programa de salud infantil dirigido a todos aquellos que cuidan las infancias y a los adolescentes. Somos 5 pediatras unidas por la pasión de comunicar, en un lenguaje simple y sin vueltas. Hoy un programón porque tenemos una invitada muy especial que les vamos a contar. Les va a encantar. Hola chicas, arrancamos el programa. Hoy con un temazo divino, ¿no? Muy interesante, ¿no? ¿Cómo les va? Hola, chicas. Hola a todas. Les tiro el título del tema: Auxilio. Mi hijo tiene fiebre. ¿Qué les parece? Muy frecuente, a todos nos pasó. Sí, qué tema, ¿eh? Qué tema que preocupa un montón. De todos los días. Bueno, ¿arrancamos? Bueno, arrancamos primero definiendo qué es la fiebre. Y bueno, yo diría primero, antes de decir qué es la fiebre, diría, no es nuestra enemiga la fiebre. Creo que la fiebre es una aliada, porque es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpito, que es muy sabio, levantando la temperatura para combatir a los gérmenes que se nos acercan, tanto virus como bacterias, en algunos casos parásitos, y estos bichitos se inactivan con las altas temperaturas y bailan frente a las temperaturas más bajas. Entonces, podemos definir que la fiebre es entonces un aumento de temperatura corporal y que se dice que es fiebre cuando llega a los 38 grados centígrados. Uh-huh. Entre 37,5 y 37,9 hablamos de febrícula. Entonces, surge la importancia de saber que la fiebre es un síntoma y que puede asociarse, es una señal de alerta, para ver qué es lo que está pasando en ese nene cuando empieza a levantar temperatura. ¿Cuándo nosotros debemos consultar por la fiebre? Es decir, en forma urgente. En menores de 3 meses es sumamente importante consultar con el pediatra. En menores de 1 mes representa una urgencia porque se comporta como un niño inmunosuprimido, sin defensas. Y después vamos viendo, de acuerdo a los síntomas asociados a esa fiebre, en el caso de convulsión febril, se debe consultar, que ya lo habíamos hablado cuando Lore habló en temas de guardia. Cuando hay una depresión del sensorio, cuando el chico está como somnoliento, cuando se niega a tomar líquidos, cuando el pañal está cero mojado o disminuye la cantidad de pis, cuando hay dificultad para respirar, y cuando aparecen de pronto cefalías muy, muy intensas que se asocian a la fiebre, manchitas en la piel y irritabilidad, en ese caso hay que consultar. Uh-huh. Fuera de eso, nosotros tenemos que saber que si la fiebre es un mecanismo de defensa que estimula el sistema inmune, entonces si el chico se encuentra saltando, estando jugando en buen estado general, podemos esperar y no bajarla. Caso contrario, en el caso de un chico con dificultad respiratoria, que sabemos que ya la fiebre aumenta, aumenta la agitación, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, es conveniente bajarla y evaluar el estado general de ese chico. ¿Okay? Y Gra, te pregunto algo, porque hay un montón de mitos con la fiebre. Está bueno todo lo que dijiste de las urgencias y todo lo que implica el consultar. Pero hay un montón de cosas que los papás, digamos, conocen o creen conocer de la fiebre. Y un mito muy frecuente ¿es verdad que los chicos crecen con la fiebre? Es un temazo ese, porque es cierto, eso viene bien de las abuelas. Uy, hizo un cuadro febril, un cuadro viral, y cuando se recuperó, se pegó el estirón. Y en realidad es un mito, pero que puede coincidir. En realidad, el crecimiento está relacionado con la liberación de hormona de crecimiento. Que es cierto que sí, en procesos inflamatorios, en explosiones, en la explosión hormonal que van sucediendo en los chicos,
puede coincidir con un episodio de fiebre o viral o infeccioso, pero es un mito. No está, o sea, es un mito. Puede ser una coincidencia. Y la salida de los dientes, que siempre que dicen que la salida de los dientes da fiebre. Y la salida de los dientes da una inflamación, puede dar baboseo, puede dar una inflamación de las encías. Los chicos están muy irritables, lloran y tal vez puede llegar a generar como una pequeña febrícula, pero no la salida de los dientes genera fiebre. En realidad se asocia a veces a otro episodio infeccioso que es el que da fiebre. También es una coincidencia. Es una coincidencia. Gra, te hago una pregunta. ¿Se puede vacunar a un chico que está con temperatura, que está con fiebre? Y no recomendamos la vacunación porque puede enmascarar síntomas. Si el chico está pasando por un cuadro viral y lo vacunamos y la vacuna genera fiebre, que muchas vacunas pueden generar fiebre, estamos tapando el síntoma. Entonces, y aparte ya el proceso viral genera un movimiento en el sistema inmune. Entonces puede anular un poco la fabricación de anticuerpos que provoca la vacuna. Entonces no es conveniente que vacunemos. Bien. Perfecto. Bien. Y esto de que es una causa frecuente también de consulta, los chicos que se vacunaron y que tienen fiebre. ¿Qué pasa con esto? Y los chicos que se vacunaron y tienen fiebre, también la fiebre, hay que tener, que no lo había al principio, es que la fiebre se autolimita, ¿sí? Es decir, podemos bancar al chico con fiebre, ¿sí? Ahora sí, la vacuna genera fiebre, genera mucha molestia, que es a través de lo cual nosotros actuamos y mandamos el antitérmico, ahí sí podemos dar antitérmicos. Exacto. ¿Y alternamos los antitérmicos de rutina? Habitualmente los pediatras no los recomendamos, porque justamente si nosotros sabemos que es un mecanismo de defensa que inhibe la infección a través de la alta temperatura, si la bajamos permanentemente, entonces estamos dándole lugar al virus a que extienda su producción, a que no se inactive y sea más prolongado el proceso. Y aparte la toxicidad, ¿no? Exacto. La toxicidad, de los claramente. dos medicamentos, Que se digamos. potencian. Claro, cuando no es necesario. Cuando no es necesario. Graciela, algo que nos pasa muy a menudo en el consultorio, que nos traen al chiquito con la temperatura altísima, como para mostrarnos que está con temperatura. ¿Eso es importante? Eso ¿Es necesario? Es muy común. Sí. Sí, muy A ver, común. explícanos un poco qué hay Y que el tema hacer. es que la mamá lo trae porque dice, bueno, no le quise dar nada para que vos lo veas. Y eso es así. Eso es. Pero bueno, es también importante saber que si el chico está con dificultad respiratoria, en el caso, si el chico está saltando en una pata y lo trae con fiebre, no pasa nada porque juega y la fiebre se limita sola. Pero si se acompaña de dificultad respiratoria, de un decaimiento general importante, siempre es conveniente bajar la fiebre y llevarlo, porque es una manera de poder evaluarlo nosotros mucho mejor. Claro, la fiebre A veces- irrita más. A Exactamente. veces me pasa en la guardia que lo traen con fiebre y lo ves al chico que no está bien, que está irritable, que está muy decaído. Entonces le damos el antitérmico, esperamos un rato y el chico es otro. Es importante evaluarlo sin Exacto. fiebre. Claro, por eso Exacto. es muy importante bajársela, darle un ibuprofeno. Exactamente, o- para o- evaluar la dificultad respiratoria, el estado general. Bien. ¿sí? Y aparte yo lo que les digo es que salir, digamos, a la calle para ir al consultorio con un chico que está Que con se fiebre siente mal. también es un riesgo, porque si ese chico tiene la predisposición para hacer una convulsión, es probable que esto le pase en la calle. Entonces siempre es mejor bajar la fiebre y después concurrir al consultorio. Exacto. Y lo importante de la convulsión febril, que es una de las indicaciones en las que la fiebre se da en forma preventiva. Exacto. ¿Sí? La única, es decir, ¿no? ya el chico que tiene un antecedente de convulsión febril, ya sabe la mamá que en las posteriores 48, 72 horas lleva el antitérmico correspondiente para evitar justamente que llegue al umbral de convulsivar. Además, en los chicos con antecedentes de convulsiones febriles, por ahí le damos el antitérmico con un poquito, menos de 38. Exacto. Está indicado. Sí. Ya a partir de los 37 y medio Sí, podemos se le puede indicar dar. el antitérmico. Ujú.
Bien. Un chiquito que está con fiebre, ¿se lo puede dejar dormir? ¿Es conveniente? ¿Es Absoluta- conveniente despertarlo? Hay que despertarlo para bajar la fiebre. No, de ninguna manera. No debemos despertar a los chicos para bajar la fiebre. Si el chico está durmiendo tranquilamente, plácidamente, aunque esté volando de fiebre, lo dejamos dormir. Lo dejamos dormir porque también el descanso repone. Que era una de las cosas que yo quería contar, que también los papás dicen, uy, sí, después del episodio creció, que me olvidé de comentar eso. ¿Y qué pasa? El reposo, el sueño, es reparador. Claro. Durante un buen sueño se libera la hormona de crecimiento. Y durante ese descanso reparador, el chico se recupera y empieza a comer, juega, salta, y uno siente, ya el padre, como ya lo vio tan mal antes, al verlo recuperado, ahí también ve como que se mandó el estirón, ¿no? El estirón. El estirón. Bueno, yo tengo una pregunta. A ver, ¿la fiebre se considera una enfermedad? Wow, qué pregunta. No, la fiebre no es una enfermedad, la fiebre es un síntoma, ¿sí? Y considerémosla una amiga, ¿sí? Porque si podemos sostener y aguantar un poquito, es muy bueno para combatir. Bien, pero igual es normal que los papás se asusten. Absolutamente, la Sí. fiebre asusta, Sí, como cuando asusta, hablábamos sí. con Patri de que la tos Exactamente, asusta. La fiebre totalmente. asusta y bueno, y hoy es un día en el que también queremos poner un poquito de pañitos de calma a este tema de la fiebre para manejarnos con tranquilidad. Que la fiebre no apura, que podemos observar al chico, ver su estado general. Si aunque tenga 38 grados de fiebre, 39, y el chico está jugando y come y se ríe, Claro. no hay necesidad de bajársela. Hablando un ¿Sí? poquito de eso que estás diciendo, un tema importante. ¿Se puede mandar a un niño con temperatura al jardín o al colegio? Y no. Y no. Háblale un poquito de Y eso, no. porque eso Y es... la verdad es que no. Es un tema, por un lado, primero de responsabilidad con los otros niños que concurren al jardín, porque si un chico está con temperatura, es un síntoma de que algo está sucediendo, que una infección viral, bacteriana, está cursando. Recordemos que bueno, el 90% de las infecciones son virales y se van solitas, sin tratamiento, más que sostener y calmar el malestar que justamente la fiebre genera en el chico. Claro, pero nunca sabemos por qué está Exacto, como no ocasionada esa exactamente. temperatura. Exacto. Como no eso. sabemos cuál es la causa, mientras el chico tenga temperatura, tiene que quedarse en su casita con mamá. Y en general ese es el periodo en donde se considera que está contagiando. Claro. Exactamente. Es decir, que en habitualmente la fiebre se acompaña de tos o de algo y es por ese medio Exactamente. que el chico va a contagiar. Por eso la importancia de que cuando está con fiebre esté en la casa. Y tener Bien. en cuenta que nosotros los pediatras damos el alta médica al chico cuando tiene 24 horas sin fiebre. Sin Ahí fiebre. está en condiciones la mamá de llevarlo al jardín. Y otra cosa que no estamos diciendo es, si un chico tiene, ponele fiebre alta, ¿no? Y baja 1 grado, uno ya considera, le exigimos que vaya a 36,5. No, ya bajando 1 grado y el chico Perfecto. se encuentra en buen estado general, lo podemos mantener así, ¿sí? Y podemos hidratarlo y Bueno, es algo dejarlo que... importante. Una de las medidas muy importantes para bajar, en el tratamiento de la fiebre, más allá, primero es desabrigarlo, que a veces tendemos, o los papás dicen, uy, lo abrigué porque estaba muerto de frío. Está No. temblando, claro. Bajamos, Sí. lo desabrigamos, le sacamos las ropas, ¿sí? Lo hidratamos, eso es fundamental. Fundamental. Sí, porque se pierde líquido a través de la fiebre. Y la otra, se puede dar un bañito tibio, que no dura más de 15 minutos, como para aliviar los síntomas. El síntoma de la fiebre, nada más, el malestar. Esas son las medidas que tenemos que tener en cuenta. Pero no es necesario lo que hacíamos antes de ponerlos en agua fría, No. ni Exacto, ponerle no. hielo. Ni agua fría ni alcohol, porque el Ah, alcohol es verdad. tóxico. Antes se usaban los pañitos con alcohol Sí. en las axilas, en la frente, y el agua helada, que pobrecito al chico lo daba vuelta, tiritando los dientitos. Es desesperante. Entonces la idea es calmar ese malestar. Bien. Una cosa que no sé si lo hablamos, pero ¿es conveniente evaluar enseguida al chico cuando empieza
la fiebre, digo, más allá de las pautas de alarma que dimos, ¿no? Te llama la mamá y te dice, lo traje del jardín con fiebre, ¿lo llevo ya al consultorio? Nosotros los pediatras, las pedis, bueno, y en general todos lo que aconsejamos es primero tomar con calma, observar al chico, cuáles son los síntomas que se asocian a esa fiebre, ver su estado general. Y dejarlo evolucionar, por lo menos 48 horas. Si el chico juega, como dijimos anteriormente, o de pronto está con mucho malestar y le bajamos la fiebre y el chico está bien, es importante ese intervalo de cuando se baja la fiebre, el chico juega, salta, come y está como siempre, esperamos. Perfecto. Y consultamos luego al pediatra. Porque lo más seguro es que no encontremos nada si lo vemos Absolutamente, enseguida. que sea un cuadro viral. Ujú. Total, Exactamente. sí. Y yo te iba a decir porque muchos papás utilizan esto de que cuando llega la noche, por ahí está sin fiebre el chico, dentro de un cuadro febril, y le dan el antitérmico como para que no levante No el le pico vuelva- a la claro. noche. Tipo preventivo, diría. Tipo No. preventivo. No usamos antitérmico preventivo. No es recomendable eso, aparte que no sabemos cuándo se autolimita, Claro, no cuándo vamos se a limita saber, el claro. proceso. La curva no vamos a saber Exactamente, cuándo. tenemos No que lo dejar sabemos. que la fiebre siga su proceso, que sola se va cuando son estos cuadros banales virales, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que iba a decir es el tema de está calentito. Estaba calentito y le di un poquito de ibuprofeno. Claro, sí. Un poquito El un de- poquito, no no. existe ni el poquito Ni el poquito estaba calentito. Debemos tomar la temperatura adecuadamente con un termómetro hoy digital, ¿sí? Y si el chico llega a 38 grados, ¿sí? O más y está con molestia, podemos bajar la fiebre. Y siempre saber cuánto pesa el chico. Sí, también es importante saber que se puede dar paracetamol hasta los 6 meses y después de los Exactamente. 6 meses uno puede dar ibuprofeno y también se Exacto. puede usar dipirona Ujú. para bajar la fiebre. Una ¿Qué? cosa que quería comentar, esto de el termómetro digital. No se usa más el termómetro de mercurio. Es Exactamente. importante porque se vio que si se rompe, la toxicidad que tiene el mercurio permanece mucho tiempo en el hogar. Así que, bueno, eso era aclarado. ¿Les pasa que algunos papás no les pueden tomar la temperatura a Ay, los mucho. chicos? Es un temón ese, es un temazo complicado porque Y te dicen, se no mueve. puedo, No se deja. O sea, no sé qué temperatura tiene porque Porque no no- le pude tomar Ahí la está. temperatura. Quería saber si les pasaba Sí, también. Todo el tiempo. absolutamente. Bien, bien. Igual yo enganché una técnica. A ver, es como la agarrar- técnica, a ver. y es como la técnica del oído. Pásame la bicarbonato. Claro, lo agarras así. En vez de claro. agarrarlo de frente, que él ve que le ponemos el termómetro así, es cuando lo tenés así de acá y lo abrazás. Así. Así que, mamás, atentas, Así. ¿eh? Esta Porque es esto una muy puede ser buena una opción. solución. En vez de ponérsela de adelante, le ponemos el termómetro así. Y pasa así. desapercibido. Y otra que va a se decir deja- Gloria Y ahora. se otra deja cosa, mejor. y otra cosa importante que siempre lo digo sobre todo en la guardia, que es importante tomar la temperatura desabrigados. Exactamente. ¿Sí? Que no le en invierno que están con ropa, si le metes el termómetro seguramente va a tener unos grados más de lo que en realidad tiene. Entonces tratar de desabrigar un Exacto. poco y ahí tomar la Y temperatura. no después de bañarlo tampoco. Ah, Tal y otra- cual. yo pensé que ibas a decir eso, pero Sí. no en la boca, no en la cola, No, en la exacto. axila. En la axila, exactamente. Bien. Bueno, creo que hablamos de todos los Sí, todo. temas de fiebre, de los auxilios, y creo que llevamos tranquilidad a los papás, ¿no? Que Exactamente. nos preguntan tanto. Así que La ahora idea vamos es a esa. agradecer a Vamos todos. a agradecer a Hipogloss. Muchas gracias por auspiciarnos y apoyarnos en este proyecto. Y Lili tiene algo Y también bueno, para y decir. quiero pedirles que nos sigan en nuestras redes, que son Spotify, Facebook, Instagram y en TikTok. Ujú. Y YouTube. Y Hay que YouTube. ver el YouTube. programa. Y YouTube, Y por YouTube. supuesto. Pediatría sin vueltas, ok. Y que se suscriban. Y que se suscriban, por Y favor. que hagan preguntas Y también. que dejen los comentarios. Bueno, volvemos, ¿no?
Volvemos con el bloque 2, el bloque más jugoso. Como les dije al principio, tenemos una invitada súper especial a quien les voy a presentar. Ella es la licenciada Silvia Cavallo. Es fonoaudióloga, neurolingüística. Después nos vas a decir cuál es la diferencia. Perfecto. Porque muchos no lo saben. Vale. Ella en general acompaña a los niños en todos los desafíos de la comunicación. Así que tenemos un montón de preguntas para hacerles y vamos a arrancar ahora, Silvia. Buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Sí. No, por favor. Bueno, un lujazo que nos damos. Acá vamos a... Pobre Silvia, la vamos a bombardear. La vamos a exprimir hoy. Con un montón de preguntas que nos hacen los papás en el consultorio. Por ejemplo, Silvia, nos preguntan muchas veces ¿cuándo deberían nuestros hijos decir las primeras palabras? Es la pregunta típica. Y, a ver, los chicos son entre 18 y 24 meses, ya tienen que tener una cantidad de palabras, entre 5 y 20 palabras, que tienen que estar con una dinámica, con una plasticidad y un uso funcional de la palabra. Si bien a los 6 meses empieza ese balbuceo y a los 9 meses empieza ese mamá, papá consentido, no como un juego vocal perceptivo, ¿sí? Ese descubrir que tienen los chicos en cuanto a los sonidos y a la retroalimentación de escucharse, que es súper importante. Pero a los 2 años tenemos que tener afianzado los significados de las palabras básicas, ¿sí? Perfecto. Y una pregunta muy común es que se comparan. Por ejemplo, siempre nos preguntan cuando un chico no habla y hay otro de la misma edad que habla más. ¿Cuánto nos tenemos que preocupar? A ver, hay indicadores, sobre todo no compararse. ¿Por qué? Porque tu hijo es único, ¿sí? Y también hay que ver un montón del contexto. Hay que ver qué pasa con otro nene que habló mucho antes y con este nene que a lo mejor tiene un desafío que puede ser en esto de un retraso del habla o un trastorno. Pero en este retraso, la diferencia es que vamos por el mismo camino, ¿sí? Pero en el retraso es una adquisición del lenguaje un poquito más leve, más lenta. Exacto. Si podrías ir en ese camino. Y ahí Comparando es la estimulación. con los mismos chicos de la A misma ver, edad. si esa mamá quisiera ver, pero puede ser que tenga un desafío como que no. La comparación no es buena porque hay que ver qué emoción le está atravesando. Y eso es fundamental, y yo lo estoy hablando todo el tiempo, poder identificar qué emoción en ese momento ese niño pasa para que la emoción dé paso al lenguaje. Yo tengo que tener la intencionalidad de comunicar, el deseo de comunicar y sobre todo respetar que nadie hable por el chico, por el niño. Porque Claves. muchas veces es esto que, pero yo le entiendo todo. Claro, esa es la típica. Típica pregunta. Entonces, típico. el desafío, cuando uno dice soltar es dejarlo ser a este niño. Y dejarlo ser significa también incomodarlo, para que él logre esa autonomía mediante la comunicación y para que pueda ser él. Porque si no hay otro que hace. Entonces, creo que el significado, cuando dicen tenés que soltarlo, en realidad hay que soltar el control de uno para que el otro pueda hacer. Otra pregunta que tenemos muy frecuente, ¿es normal que un chico de 3, 4 años y hasta más hable como un bebé? A ver. En su casa, ¿no? Y bueno, ahí está, hay que ver el contexto, hay el tono de voz de la mamá, la entonación, qué palabras utiliza. O sea, yo me tengo que preguntar, ¿quiero que mi hijo hable? Lo tengo que soltar a la vida con toda esa autonomía. Entonces por ahí me viene un nene que la mamá me dice, sí, pero toma la mamadera, usa chupete. Claro, ¿cómo querés que hable? Y mis ojos, Claro. entonces le digo, bueno, a ver, crecer implica también esto de hablar, el lenguaje. Si vos querés que comunique con una mamadera, un chupete, Imposible. está como, ahí sí se va a enlentecer y vamos a ver un retraso. Bien. Bien, clarísimo. Y 2 palabras de tartamudeo, de disfluencia. En el tartamudeo, en realidad es difluencia, es esa alteración en la fluidez de la comunicación o del lenguaje. Entre los 2 y 5 años hay una tartamudez o una difluencia que, entre comillas, es sistemática o asistemática, que nosotras tenemos que darle paso, ¿sí?, a trabajar sobre todo lo que tenga que ver con la respiración. Es fundamental para cualquier desafío lingüístico trabajar la respiración. Si no, yo no trabajo la respiración, no puedo trabajar
el poder gestionar esa emoción que implica hasta eso, hasta que la fluidez se ve alterada. De hecho, cuando trabajamos las difluencias, trabajamos en conjunto o en equipo, muchas veces con psicología. ¿Qué pasa? ¿Qué emoción no se puede gestionar? Y ahí damos tips, depende de la edad, sobre todo en la adolescencia, son chicos, ahí ya lo vemos como un trastorno en la difluencia. A los 5 años yo lo dejo. Sí. Y te pregunto, perdón, No. Sí, yo te pregunto si le tendríamos que decir a una mamá que tiene un chico de 4 o 5 años, ¿qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer ante esta situación? Buenísimo. Primero, mirarlo a los ojos, bajar a los ojos, mirarlo y estar a la altura de la mirada. Solamente pedirle, respira, tranquilo. Porque vos le estás dando una señal en la bimodalidad, esto de la comunicación, que es el lenguaje, y también las señas, porque nuestro cuerpo comunica. Entonces, poder decirle, tranquilo, respira. Y sacar el foco de ahí, y yo puedo decir, en 2 segundos me lo repetís porque voy a hacer tal cosa. Miren cómo desfocalicé. Porque es re importante lo que me ibas a decir, pero dame un segundito. Y ahí, Y hablarle más lento. hablarle lento, pero en realidad que vos le hables lento no va a hacer que acelere, porque él tiene que ordenar lingüísticamente lo que quiere decir y respirar, en el caso de la difluencia. Entonces yo tengo que bajar esa ansiedad o ese acelere que les agarra a ellos y se traban y se frustran. Entonces yo no voy a poner el foco. ¿Dónde pones el foco de atención? Crece. Entonces si yo lo pongo en él, esto también se ve en otros desafíos que le dicen, no te entiendo. Y yo ahí les digo, no, esa palabra no la uso porque estoy poniendo el foco en lo que no puede. Y yo lo que tengo que poner el foco es en lo asertivo, en lo que puede. Trabajo desde lo positivo para lograrlo. Silvia, entonces eso sería justo lo que no tengo que hacer. Y una pregunta de difluencia. El no cuando arranca Claro. la frase es Claro, muy es lo importante. que Por lo no menos yo tengo les que digo hacer. eso. El no antes no. ¿Y cuándo Digamos. tenemos que consultar en un difluente? Y a los 6, 7 años, ya ahí, hasta los 5, es como que yo le daría tiempo. Ya después, sí, consultaría. Una pregunta que algo me está pasando cada vez más en el consultorio con chiquitos de un poquitito menos de 3 años. Me entiende todo lo que yo le hablo, pero no habla nada. Clásico. No dice una palabra, pero me entiende absolutamente todo. Bueno, en este caso yo buscaría o miraría el contexto. Van a ver que cuando llega hay un contexto donde hay una mamá que habla por él, donde no hay silencios. El silencio comunica. El silencio da espacio. Sí. Tal cual lo que decís. Mira, a veces en el consultorio nos pasa que escuchamos el grito desde afuera, ¿no? Grita, el paciente grita. Entra y grita también. Entonces yo le pregunto a la mamá, ¿habla? Y la mamá me dice, sí, pero digo, pero en realidad hace horas que está, porque está esperando y no dijo una palabra. Fueron todos gritos. Está bien, pero ahí tiene que ver lo emocional, el tiempo de espera. ¿Qué sabe esa mamá? ¿Cuánto tiempo antes llegó a la sala de espera? Porque a veces no toman en cuenta esto. El tiempo de espera, que está ese chico esperando, puede ser que se desregule emocionalmente. Claro, y por Y eso lo que está grita. comunicando es otra cosa. Vos decís que un chico que no emite ninguna palabra, que ya tiene 2 años, que grita, puede ser que sea nada más que lo emocional No. del momento. No. Hay diferentes indicadores que nosotros podemos evaluar en una evaluación neurolingüística, donde nosotros vemos el proceso y el desarrollo del lenguaje, donde vemos qué alteraciones, por ejemplo, un nene que señala lo que quiere, pero no mira los ojos, tiene un juego céntrico, ¿sí? Desde lo social, no te mira los ojos en una consulta, no sostiene la mirada, no responde al nombre. Ahí es otro desafío que en realidad es para una derivación. Ok, sí. A ver, Explica un poquito lo de neurolingüística y fono. Así nos ubicamos cuando Sí, vos decís en realidad, una evaluación no. neurolingüística. A ver, cuando nosotros hablamos de neurolingüística, evaluamos más la plasticidad en este proceso del lenguaje que se tiene que dar, donde el chico tiene que trabajar la codificación y la decodificación lingüística. Ok. ¿Sí? Al decodificar, yo te entiendo lo que vos me decís, pero yo tengo que codificar la idea de lo que yo te tengo que decir a vos. Entonces, todo ese proceso muchas veces está alterado. Ok. algo muy interesante que nos
Nos gustaría que nos dejaras claro la diferencia entre lo que sería un trastorno del lenguaje y un retraso del Ahí está. lenguaje. El retraso del lenguaje es cuando la adquisición lingüística viene más lenta. Es un nene un hablante tardío, ahí va a tener un retraso del lenguaje. Y un trastorno del lenguaje es cuando se da con diferentes funciones que hay que reeducar o que hay que trabajar desde lo cognitivo, ¿sí? Desde lo motor, porque puede ser que tenga una apraxia, ¿sí? Una dificultad en las praxias. Entonces, no es que no te entienda, la orden motora de lo que él te quiere decir está alterado. Entonces, ahí es un trastorno donde hay una terapéutica específica de acuerdo a la función alterada. Perfecto, perfecto. Re bien. ¿Y cuántas palabras debería decir un chico a los 2 años, más o menos? 20 palabras, entre 5 y 20 palabras, pero también tenemos que ver esto, que tenga una palabra frase, por ejemplo, de agua, o dame agua, una frase simple, es importante. ¿Sí? Y a Son veces los algunas indicadores. mamás, viste, por ahí decís, ¿habla? Sí. ¿Y qué palabras dice? Entonces te dice mamá, papá, y después te dice, tutú le dice a el perro, ¿viste? O sea, en realidad no tiene palabras que estén, digamos, adecuadas con el significado. Totalmente, y eso tiene que ver también, aprovecho cuando te dicen, no, pero sabe los números. Claro. Y cuando yo lo evalúo, no, ¿por qué? O Porque los una cosa es- colores. o los colores, pero eso tiene que ver con una incorporación o una adquisición de lo automático y no de lo funcional. Y en esto de las pantallas, que hoy en día están todo el tiempo con el celular, reciben información, pero no lo usan funcional. Claro. Porque vos le das después autitos para contar y no lo logran hacer con correspondencia. Por eso es tan importante el espacio de juego. Contanos un poquito más de las pantallas, cómo están, porque es un tema que estamos hablando mucho, un tema que nos está preocupando muchos a todos. ¿Cómo está influyendo en el lenguaje, en la realidad, adquisición, en todo? En todo. En realidad lo que hace la pantalla hoy en día es inhibir este deseo, este interés. Yo no tengo interés. ¿Por qué voy a tener interés de comunicar si tengo una pantalla que me lo da todo? Pero me lo da en lo superficial, porque después no puedo adquirir las nociones fundamentales. Entonces, hay papás que te dicen, no sabe las letras, sabe el abecedario, pero te lo dice automático porque lo aprendió con la canción en inglés, y encima en inglés, pero te lo va diciendo. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo de concientización y decir, hay que incomodar un poquito. ¿Qué pasa si vos no le das la pantalla o un uso restringido? Claro. O sea, 1 hora por día. Pero hay chicos y yo lo veo en la sala de espera, que salen y el papá automáticamente le da el celular. Sí, es el clásico. Eso Entonces, es el clásico absoluto. poder ahí, creo que hay que hacer la capacidad de escucha y de observación, nos amplía un poco el panorama de por qué se dan ciertos desafíos en la comunicación. Pero tiene que ser en esto un ida y vuelta. Es cuando yo les digo a los papás, centren, miren a los ojos, jueguen. Ahí se... ¿Qué pasa si estos chiquitos no se tratan a tiempo? Y si no se tratan a tiempo, hay un estereotipo que se fija. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando antes uno puede estimular, puede reeducar esa plasticidad que tienen los niños hoy en día y que está comprobado, va a ser mucho más rápido que los objetivos sean cumplidos, a corto o a largo plazo, depende del desafío con que nos estemos encontrando. Como que a menor edad yo pueda hacer una intervención. Totalmente, cambia totalmente. El resultado va a ser Totalmente. mucho mejor. Un chico que viene al consultorio por un fonema, por ejemplo, lo típico de la R, no es lo mismo a los 5 que venga a los 8. Claro. Está instalado, claro. O sea, los estereotipos motores del habla, la función y la movilidad y la tonicidad de la lengua no es la misma. ¿Sí? Y es algo que es como un hábito. Es como si ese estereotipo está fijado mal, va a costar mucho más. No es que imposible, pero sí creo que cuanto antes, mejor. Patricia, ¿te ocurre alguna otra pregunta más? no, había ya que un montón. tenemos... Tengo un montón, Hay un hay montón. pero la pregunta es si cuando yo noto, pasa que hay mucha negación a veces, es lo que más frecuentemente Sí. yo noto en la consulta. Y veo la primera vez, bueno, que el chico está irritable. Normalmente los que tienen problemas para comunicar tienen problemas para decir lo que pasa, entonces tienen problemas para calmarse. Y poner que lo insinúo y ¿a quién tenemos que interconsultar? Particularmente cuando yo lo veo y veo que hay una falta, una desregulación
que en realidad no tengo herramientas como terapeuta, yo automáticamente lo derivo al neurólogo como para que haga, digamos, una evaluación. Le doy mi evaluación neurolingüística de lo que veo, pero automáticamente después el neurólogo abre un poco el abanico y ahí intervienen las psicólogas y las terapeutas ocupacionales, donde depende del desafío que se presente, en este caso, depende la condición, ¿sí? Porque normalmente a veces nosotros consultamos a los pediatras del neurodesarrollo, que en realidad son los que se encargan de problemas del neurodesarrollo. Y bueno, uno de los primeros es de estos trastornos incluye el lenguaje. Totalmente. Todo lo que sea el neurodesarrollo es la comunicación también. No todos, pero bueno, entran tanto en parálisis cerebral, en TDAH, en TEA. ¿Y es necesario hacer una audiometría o ver Para- la audición? No, a veces puede ser, a ver, cuando viene un diagnóstico del neurodesarrollo, todo lo que sume está buenísimo, pero digamos, el trastorno en la comunicación o el desfasaje está. Porque no sé si ustedes, pero a Sí. mí me ha pasado de, por ejemplo, pedirle a un paciente, A veces, sí, y el terapeuta me dice o el neurólogo, Como que no es que no necesario. es necesario, y a veces sí, o sea, bueno, por ahí. A ver, si vos se la pedís, no va a estar mal, porque hay que ver la desconexión, si tiene desconexión en este caso, o no mira los ojos. ¿Por qué? ¿Es porque no escucha o porque realmente hay algo más de trasfondo? A ver, está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. De hecho, yo ayer, no, hoy, tuve una nena y le pedí a la mamá si podía pedirle al pediatra que le pida una audiometría para descartar si es una hipoacusia que tiene, que no le permite la discriminación, para ver qué nivel tiene de descenso o si en realidad hay otra cosa que yo tenga que derivar a neurología. Porque no, Perdón, Silvia, ¿la audiometría desde qué edad se puede hacer? hay audiometrías por juego, donde ok. nenes muy chiquitos. Sí, Si ¿y no esa están, desde qué edad se puede hacer, por ejemplo, la por juego? y por juego a 5 o 6 años ya se puede hacer antes también. Ah, Lo perfecto. que pasa es que si no tomas los potenciales evocados... Eso te iba a decir, ¿no? Ahí Si es más diferente, chiquito, es mucho más el es estudio chiquito, adecuado es ese. porque la respuesta no va a ser tan objetiva, va a ser subjetiva en cuanto al entorno y todo eso. Exacto, exacto. Silvia, una pregunta que te quiero hacer que es muy global, que estamos viendo todos los pediatras. Nosotros notamos que con la pandemia empezaron a haber muchos más chicos con estos inconvenientes de trastorno del habla o retraso del lenguaje. Ujú. Entonces, muchos días yo me pregunto en el consultorio, ¿hay menos profesionales que se dedican a esta especialidad? Uy, qué pregunta que te estoy haciendo. Sí, porque A ver, me estoy preguntando yo, ¿no? Como me hago una pregunta así en voz alta. ¿Hay menos profesionales? ¿Hay más pacientes? ¿Es una combinación Sí, de las yo creo dos que son las cosas? A ver, dos cosas. es una combinación de las dos Es cosas. importante porque, perdóname que te termine, porque los padres se van con la orden y automáticamente nos vienen a decir, no conseguimos turno. Entonces, esto, pero no es de todo, es de Este todos es- los sí, días. todo el Y tiempo. Le puedo preguntar a Patria, a Mariana, a todas las chicas, ¿qué les Sí, pasa? total. Siempre. Sí, hay también Qué preguntita. alta demanda, porque hay también yo creo que la pandemia lo que hizo es que los pueden mirar a los chicos, no solo ver. Mayor tiempo en casa. Entonces, mayor tiempo en casa yo puedo mirar a mi hijo que no se comunica, que juega solo, que no interrelaciona con sus hermanos, que usa pocas palabras, que tiene una habla niñada, que tal fonema, ay no, pero no le sale, y antes le salía. O por qué hay palabras que se inhiben. Es la típica, dicen, ay no, decía tata, y de a poquito dejó de decirlo. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque miraste más, porque le prestaste atención a lo que le tenías que prestar atención. Tuviste más tiempo. Ujú. Y en cuanto a los profesionales, ¿vos crees que hay menos profesionales que se dedican a esta especialidad? No, hay más demanda. Hay más demanda. Mucho más demanda. Wow. Eso es preocupante. Eso es más preocupante. Sí, yo creo que a ver, es preocupante, ¿por qué? Porque necesitamos mayor tiempo, esto de decir mayor tiempo y tomar conciencia y coherencia, en esta coherencia en la respiración, tanto para la difluencia como para el habla, para darle el tiempo al chico para que tenga un deseo. No tienen deseo porque le dan todo. Entonces, si señala y se lo das, esta palabra de incomodar, a veces incomodar
hace que después pueda acomodarse Claro. todo. Claro. Tal cual. Entonces, nada. ¿Nos queda alguna pregunta, chicas? Fíjense. Sí. Yo te iba a preguntar también por el rol del jardín. Si vos lo considerás como algo importante, digamos, a veces uno le sugiere a la mamá que por ahí con el jardín va a mejorar. Sí, totalmente. Claro. Totalmente. Porque es todo lo que tenga que ver con lo social. Cuando hay un Claro, otro, hay un adquiere par, más- hay un par. ¿Sí? Y también, que esto te lo quería comentar, es el alto impacto que hoy en día está comprobado que tienen las mascotas. Ah, mira vos. Ay, qué bueno. Vos trabajás en un centro. Estoy en Tierra de Encuentro, Ahí está, ahí que está. es maravilloso, y sobre todo porque podés ver el alto impacto que tiene en los chicos cuando los objetivos se cumplen con otra dinámica, ¿Qué trabajan con perros? con perros. Ah, Con qué perros de interesante. asistencia de terapias, no son ni perros guía ni perros de compañía. Son perros, yo trabajo con una técnica, ¿sí? Somos 3, el perro, la técnica y yo. Ah, Qué bueno. Y los objetivos son específicos y se logran mucho más rápido. ¿Y para Y qué es chicos dinámica. lo utilizás? Hay algunos Hay chicos... por ejemplo, yo trabajo con perros, pero en Tierra encuentro diferentes animales. Hay alpacas, conejos, puercoespín, nada, hermoso. Los chicos se conectan con la naturaleza, Totalmente, con las mascotas. totalmente, con los caballos. La verdad que es otra mirada, ¿sí? Que yo incorporé este año en trabajar en Tierra de Encuentro y estoy haciendo la especialización. Ah, mira vos. Así bueno. que, porque en esto de poder mirar diferente también está eso. ¿Cómo obtengo un objetivo teniendo en cuenta que tengo otra cosa para impactar? Qué bueno. Después nos vas a dejar Otro todo, estímulo. Silvia, para que lo subamos a la página nuestra No hay de problema. Instagram y que la gente pueda acceder a donde vos atendés y Y a ese esto tipo de terapia. Y esto de Tierra de Encuentros, que para muchas mamás No. debe ser súper interesante. Es interesante, es otra mirada. Es poder mirar a tu hijo diferente. Disfruta con otra cosa también, porque a veces ir a terapia implica para los chicos algo más estructurado y para los papás Claro, también. Pero cuando claro. te recibe un perro, te recibe un caballo en la sala de espera, Más monótono. Claro, es ¿no? espectacular. no. Te estructurás para Claro. estructurar y para ordenar. Qué bueno, bueno. qué bueno. Muy bueno. lindo. Me Bueno, encantó, me Me encantó cerrar con esto. Sí, Creo buenísimo. que la matamos a preguntas. Sí, a Silvia y nos muchísimas contestó gracias. todo. Como así que siempre, una genia. Muchas Muchísimas gracias por la Muy invitación. clara, muy clara en todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Bueno. nos vamos. Nos pueden hacer preguntas que te vamos a a hacer a vos y las vamos a contestar. Perfecto, luego volvemos. Bueno, y ahora en el segmento que más nos gusta, el segmento Peligrosas, obviamente. Y hoy trajimos un tema que queríamos un poquito debatir entre todas y es los niños sin tiempo para jugar. Así que largo el tema y a ver quién quiere arrancar a dar una opinión de eso. Qué buen tema, ¿no? Sí, es sí, como sí, que sí. a lo largo de, digamos, de los últimos años se vio que por razones de seguridad o es como que mutó el tema del juego. Antes nosotras jugábamos en la vereda, jugábamos más en las plazas sola. Es como que todo eso andábamos en bicicleta, en patines y bueno, ahora por un montón de cosas ha cambiado. La aparición de las pantallas también influye. Sí. El trabajo de los padres, ¿no? La ocupación de los padres, pero es sumamente importante tener en cuenta que el niño aprende jugando, ¿sí? Con el juego libre o con el juego dirigido. Y una cosita que siempre le digo a mis pacientes es que está bueno que los chicos se aburran también un rato, porque desde el aburrimiento aparece la creatividad para un montón de cosas, para inventar. imaginar qué hacer. Inventar Para la inventar. casita, Exactamente. inventar lo que sea. Exactamente. Tal cual. Y además, mediante el juego, ellos pueden expresar cómo están, nos podemos dar cuenta de cómo están, nos pueden contar cosas.
Yo creo que algo que afecta directamente a esto es que los chicos tienen sus agendas muy ocupadas. Sí, cosa que no nos pasaba a nosotros. Exacto. Tal cual. Y Sí. esas agendas tan ocupadas hacen que estos chicos no puedan tener sus tiempos para empezar a crear o a reunirse para jugar o tener esos tiempos de ocio, como ustedes decían, para poder crear. Y tampoco, aparte, esto se une con padres que están también muy ocupados y que no se pueden tener, no pueden tener ese tiempo libre para poder sentarse con los chicos, porque en este momento hay mucha sobreexigencia, todos tenemos mucha Exacto. sobreexigencia, entonces no está ese tiempo libre para poder como orientarlos o encaminarlos a que no es que uno se tiene que sentar todo el día a jugar con el hijo, pero Yo a sí veces- sentarse un ratito y después decir, bueno, ahora seguí vos con El esto. tiempo de Tal dedicación. cual. Yo a veces lo que le digo a las mamás, que por ahí cuando empiezan a trabajar les genera culpa, ¿sí? Porque es como que dicen, quiero estar todo el tiempo. Y yo siempre digo que es mejor la calidad que la cantidad, Tal ¿sí? cual. Ni hablar. Que por Tal ahí, si bien las mamás y los papás están cansados por ahí, 10, 15 minutos de juego o de ponerse a dibujar o de leerles un cuento vale más que 24 horas de estar 7 por 24 estresados, agotados, cansados, porque sabemos que la crianza agota por momentos, y es difícil. Entonces, bueno, esto es algo que a mí me parece importante transmitir, ¿no? Que aunque sea corto los tiempos, ¿sí? En los cuales conectamos con nuestros hijos, si es con calidad, Es mucho mejor, es es mucho mucho mejor mejor. la calidad que la cantidad. Y Y a el tema que- veces no hace falta tampoco juguetes tan sofisticados Exacto. como los que hay ahora, súper estimuladores, Exacto. sino que a veces con pequeñas cosas. La Totalmente. famosa casita que armábamos Sí. cuando éramos chicos era genial. Era buenísimo. Con una sábana o con una manta. y Inventábamos meterse cuando éramos chicos. Sí. Jugábamos en la vereda, Y salíamos con meterse la bicicleta. adentro, incluso Exactamente. hasta armar como una merienda ahí adentro. O sea, si uno Exacto. armó unas tostadas o algo, comerlo adentro de una mantita puesta sobre 4 palitos o sobre la cama o qué sé Es yo. que Es claro, genial. es que O sea, también- usar la imaginación. Total. Exacto. Total. Estimular eso Sí. es fundamental y hay que tener en cuenta que el chico está absolutamente recargado hoy por hoy con el tema del colegio bilingüe, que van a la mañana y a la tarde, que de ahí salen y tienen tantas actividades, llegan reventados los chicos a la casa. Total. Entonces con pocas ganas de jugar los chicos, los padres que vuelven del colegio. Que los llevan, Y- que los traen. Yo creo que habría que Exactamente. priorizar, no está mal porque hay, digamos, es aprovechar el tiempo. Los padres lo hacen con Exactamente. toda la voluntad de ofrecerle al hijo lo que más puedan y que puedan aprender, pero hablar con el chico y ver qué es lo que realmente le gusta. Exacto. Tal cual. Entonces, por ahí menos actividades y porque jugar Exacto. no es un lujo. Jugar es una necesidad. necesidad. Exacto. Totalmente. Y que enseña tanto, ¿no? Hoy leía que la importancia de que el niño aprenda a frustrarse. Ni ¿sí? hablar. Es como que estamos en una generación de que a los padres les cuesta que los niños se frustran. Y es tan importante porque a partir de eso, de que el chico aprende a esperar a que hay un no, tolerar. a que perdiste en esta oportunidad, es como que uno aprende a vivir en sociedad, ¿sí? Es para trabajar la sumamente. paciencia, se autorregula en sus emociones. Ujú. Me aprende. me pasa en el consultorio, tengo un jueguito que es como una casita que era de mi hija, tiene 30 años. Y bueno, tienen que abrir puertitas, ¿no? Y veo a los papás, viste, como que cuando el niño no logra todavía descubrir que Tal tiene cual. que abrir la puertita, Se y le la- lleva se la la facilita, Va el claro. papá y le abre la Sí. puertita como diciendo, es así, ¿ves? Así abrís la... Viste, Bueno, tranquilo, porque le todo digo, esto ¿viste? lo que está Tranquilo. trayendo una disminución de la creatividad y Exacto. la imaginación en los chicos. Le tratamos Y de como facilitarles. uníamos lo primero que dijo Lorena, el tema de las pantallas, que esto va muy entrelazado con lo que estamos Totalmente. hablando, este tema de las pantallas hace que estos chicos estén teniendo menos tiempo para jugar, porque es más fácil que estén con una pantalla que estén jugando. Y sacian rápidamente esa Es necesidad de satisfacción hacer algo. inmediata. Y está buenísimo
no hacer nada. A veces está bueno no hacer. Al no hacer, estimula el pensamiento y lo lleva a descubrirse, a descubrir qué es lo que quieren hacer, a descubrir qué es lo que les gusta. Y un tema importantísimo hoy es en las vacaciones de invierno. ¿Qué hacemos con los chicos en vacaciones de invierno? Está bueno que se aburran y que busquen qué hacer, porque también, ¿qué nos pasa? Nos pasaba cuando eran chicos mis hijos, decías, bueno, llegan las vacaciones de invierno, ¿qué hacemos? Nos Lunes volvíamos vamos locos. al circo, martes vamos al cine, miércoles hacemos picnic con las chicas en casa. También está bueno desestructurar eso y dejar que el chico haga, Exacto, juegue en la casa, tal cual. que salga afuera al aire libre. Dentro de las posibilidades, no todos los chicos tienen posibilidades de Claro, salir bueno, afuera, claramente, claro. porque bueno, tenemos el gran tema de la inseguridad, pero bueno, Sí. pueden jugar en la casa, o sea, tener tiempo, tenerlo en cuenta. Sí, totalmente. Yo también a veces utilizo las actividades de la casa como juego. Es decir, que te ayuden en la preparación de una Exacto. comida, por ahí cortar la lechuga, lavar las verduras, ordenar su cama, Exacto. sus juguetes. Por ahí las vacaciones se pueden aprovechar para hacer esas tareas, obviamente que no sean tediosas, que sean a través del juego. Es decir, bueno, mira, Exactamente. vamos a aprovechar a ordenar los juguetes tuyos, por ahí algunos podemos dar a otros chicos, y eso es una actividad que pueden hacer los papás con los chicos, Exactamente. que se En enganchan, familia. y está bueno también. A veces... Compartir la mesa, el rol de la familia, en compartir, en dialogar, en hasta buscar también juegos de mesa. Sí, los juegos de mesa. Eso Yo es Muy pregunto, interesante buenísimo. entre la familia Sí. porque conecta con la mamá, con el Para papá, los con chicos más hermanitos. grandes, los juegos de mesa son geniales. Geniales. Vos sabés que no juegan al Tutti Frutti. Yo pregunté, Y bueno, no juegan más. Y se quedó medio de Sí, Hiciste una estadística. Hice una estadística preguntando Y te dio no juegan negativa. más al Tutti Frutti. Te interrumpí, ¿qué ibas a decir? Que era no, genial. que no, era genial. No, yo me río porque mis hijos juegan al Tutti Frutti. Bueno, Claro, son como los míos son un poco también. grandes los Sí. tuyos. Es Yo más. tengo un recuerdo re lindo de mi hijo Juan Cruz, que tiene 31 años hoy, que él llegaba del colegio. Bueno, teníamos la suerte de vivíamos en una casa quinta con mucho parque, y él llegaba, era chiquitito, 5 o 6 años, tiraba todo y se disfrazaba de superhéroe. Él Ay, era sí. el super bombero, pero un bombero muy especial. Juan, si me estás escuchando, tanto en mi corazón tengo ese recuerdo. Él se calzaba el shortcito de baño amarillo, con botas de lluvia, Me muero. gorro de bombero, un chaleco de cuero negro, en cuero, literal, Y salía. mochila, y era un bombero muy especial porque llevaba martillo. Ah, era un bombero destructor. Entonces él giraba por todo el parque, se subía a los árboles, venía con las hojitas, con las ramitas, y era feliz con ese juego. Ya que decís La eso, importancia de los disfraces, ¿no? Para los Totalmente. chicos, porque la teatralización, es decir, el creerse un personaje, un superhéroe, una princesa o una reina, hace que los chicos manifiesten cosas, que teatralicen el lenguaje. Es decir, el juego es Que en creen. todos los sentidos. Ellos Súper, crean. Sí. Crean digamos, su propio formador. juego. me acordaba cuando ella hablaba que muchos papás me preguntan si es normal que los chicos jueguen solos. Y es totalmente normal, y más cuando son chiquitos, ¿no? Que No, jueguen aparte de solos. normal, es buenísimo. No, está Está bueno. Es genial buenísimo. que utilicen su imaginación y que tengan su tiempo de jugar solos. Sí, ¿no? que Yo tengan su ahora amigo ve- imaginario también es normal. Sí. Muchos chicos También. tienen el amigo imaginario durante un tiempo, le ponen un nombre, y eso no es que se volvieron locos, ni Para ni nada. que ven, ni que están con alucinaciones, es totalmente normal. Totalmente. Sí, yo Fue con mi amigo respecto a lo imaginario. que vos decís del juego solo, veo una dificultad hoy en día con eso. Totalmente. ¿Viste? Como que los chicos los veo como muy a veces pegados con los papás, pero pegados en una relación en que no pueden jugar solos. Y la mamá te lo dice. Sí, sí. Y la madre- está buenísimo. Por ahí que tengamos que iniciar el juego los Exacto. papás y por ahí decir, bueno, vamos a jugar a esto, armate esto. Y después por ahí un ratito decir, bueno, mamá se va a hacer tal cosa y ahí que... Que ya continúe. Y Exacto, aparte que lo bueno continúa. es estimularlos. A mí me vienen y me dicen, mamá, estoy aburrida, estoy aburrido. Bueno, qué buena oportunidad para que te pongas a pensar qué podés hacer para salir de ahí. ¿Qué Total. podés crear? ¿Qué podés inventar? Porque yo confío que vos vas a poder hacer eso.
Eso está Entonces, buenísimo. darle ese empuje a decir, pensamos, a ver, Exacto. ¿a qué podemos jugar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos ser? Total, Está total. buenísimo. Bien. Y a veces no hace falta muchos recursos ni comprar No, cosas no, caras, para sino nada. con lo que tenemos podemos armar cosas muy interesantes y con los bebés también, con chicos más grandes. Es decir, el juego está en todas las etapas Bueno, de vos la lo vida. mencionaste, que me encantó, el tema de cuanto menos juguetes, más estimula la imaginación, Claro. más buscan Exacto. qué hacer. Tal cual, Sin tal tantos cual. juguetes, sin tanta Sí, cosa. que no Bueno, sean- a veces es simplemente incorporar o la madre o el padre están cocinando y que ayuden, o sea, eso para ellos es un juego. Totalmente, sí. Sí, Ah. el juego con las mascotas también. También, Una también. mascota a veces ayuda a un chico a, digamos, a jugar, así que eso está bueno Eso también. está buenísimo. Totalmente Eso está muy bueno. incluirlos. Pero yo creo que el mensaje tiene que ser un poco, viste, ponernos a jugar. Porque muchos papás, viste, están con las pantallas, están absorbidos por las pantallas. Entonces, o dan una pantalla o dicen, bueno, no sé, anda a jugar solo. Hay que estar con ellos jugando un rato. Y es lo que Mariana. hablábamos cuando fue lo de pantallas. Ellos nos miran todo el Nos tiempo. miran, Entonces exacto. somos su ejemplo. Es que ahora tendríamos que ayudar a estos padres a repensar un poquito porque piensen que estos papás están haciendo mucho home office. Sí. Y ahí viene el tema que muchos nos dicen, ahora tengo una reunión recontra importante Sí, y la verdad que no saben qué hacer con los chicos. Sí. No Bueno, saben pero, cómo ojo, entretenerlo. claro, Entonces, claro, pero- yo a veces les digo, en vez de una tablet, si ponemos, no sé, Le das para dibujar. papeles, Le pones pegamos dibujar, le vas a papeles en pintar. el piso. Plastilina para Pero, armar. pero para eso hay que pensarlo, Sí. ¿entendés? No cuando ya llega el home office. Tener un tiempo Tener para jugar. armado. Tenerlo en cuenta. Como parte de su tiempo, tiene que tener tiempo para jugar. Sí, igual pensá que los que hoy hacen home office son los mismos que antes sí iban a la oficina. Lo importante es que si vos haces home office, cuando termina el home office, digas, bueno, esto se terminó. Cerrás la Exacto. compu y Claro. te sentás, digamos, en el piso, en la habitación Sí, de, sí. de ellos, y no sé, y te pones a jugar con lo que sea. Sí. Media hora, 20 minutos, o sea, no hace falta tampoco que uno diga, uy, yo no puedo jugar con mis hijos porque trabajo todo el día. No, es La la calidad, calidad, lo que lo que dijo decía Lore. Lore. Igual. Totalmente, la calidad. Ese tiempito que le dedicas específicamente. Y tener presente que como una reflexión es que no existe la infancia sin juego. No, por supuesto. No, Y por no supuesto. olvidar esto, que los niños aprenden jugando, ¿sí? Por eso es importante que juegan a la mamá y al papá, a la familia, juegan al doctor, juegan a la maestra. Entonces, todo Juegan a eso imitar, es sumamente importante. Y nos que- da mucha información sobre lo que le está pasando. Exactamente. Ujú. Los títeres, ¿se acuerdan de los Sí. títeres? Hoy no se ve tanto, pero antes era un clásico las obras con títeres personificados, digamos, y eso también lo podemos hacer en casa. La otra vez escuchaba a una psicopedagoga hablando de ponerle voz a los A un peluches. peluche, claro, darle vida a los muñecos. Exacto, como para a maravilloso. veces ver algunas emociones en los Sí, chicos, porque a través ¿no? de eso el chico expresa lo que siente, lo que le pasa. Y fortalece todos los miedos, vínculos. Absolutamente. Total. Entre los absolutamente. padres y los chicos. Bueno, así Sí, que sí. a jugar. A jugar. A jugar, A jugar. jugar. Me acordé hablando de las emociones. Mi hija Catalina, cuando yo estaba por tener a Joaquín, un día estaba en silencio, entro en la habitación y tenía todos los peluches en círculo y en el medio estaba Elmo, tapado con una sabanita y me dice, Elmo murió. No. Lo estaba velando, o sea, y claro. claramente Estaba jugando un velorio. estaba jugando un velorio Pero y lo- tenía que ver con lo que le estaba pasando a ella, que iban a ser su hermano. Así que Catita, Catita genia. Bueno, bien, Bueno, ella dejó ver sus emociones. A jugar, entonces. A jugar, A jugar. a jugar todos como Exacto. sea y es lo más sano para los chicos. Tiempo libre y juegos. Bueno, chicas, bien, Bueno, ¿no? lindo. tema. Lindo, ¿no? lindo Lindo tema. tema. Bueno, hagan sus preguntas, ¿no? Que Nos nos manden pueden las escribir, nos preguntas. pueden hacer preguntas, sugerir temas también. Sugerir temas por YouTube. Volvemos a decir que no dejen de suscribirse. Por Síganos favor. por Instagram, Seguirnos en TikTok. las redes. Y Spotify. Exacto. Y gracias por estar ahí siempre acompañándonos.